Muy buenas noches, mis queridos hermanos. Dios me los bendiga a todos. Me da mucho gusto nuevamente estar con ustedes, saludarlos y ver que todavía tienen aliento, ¿verdad? Dios les ha dado la vida para que la Amén. disfruten un poco más, igual que a mí. Así que vamos a aprovechar el tiempo. La semana pasada estudiamos el capítulo 4 de Lucas Lucas. y, y vimos cómo es que Jesús llega a una sinagoga allá en Nazaret, en Galilea, ¿verdad? Sí, fue en Ujú. Nazaret. Y ahí Sí. le lee un pasaje del profeta Isaías donde él les dice de que el Espíritu del Señor estaba sobre él Ujú, y que lo había ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres y ujú, lo había enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos y a ujú, poner en libertad a los oprimidos y a pregonar el año favorable del Señor. ujú. Bueno, y aquellos pensaron de que estas buenas nuevas eran para otras personas, que no, ellos no se consideraban pobres, ¿verdad? Ni se consideraban cautivos, ni se consideraban ciegos, ¿verdad? Mucho menos. Pero cuando Jesús les hizo ver que ellos eran los pobres, los cautivos y los ciegos, claro que no eran ciegos físicamente hablando, eran ciegos porque no podían darse cuenta del plan de Dios. Y eso es lo triste, hermanos, de que muchas personas no se pueden dar cuenta del plan de Dios, de la actividad de Dios, de cómo Dios se les bendice, cómo Dios tiene un plan para sus vidas. Y es triste, ¿verdad? Porque aunque el plan está ahí enfrente, no lo ven, no lo ven. Entonces es muy importante que nosotros que podemos estudiar la palabra de Dios podamos ver y entender la palabra y ver cómo el Señor trabaja, cómo el Señor se mueve, desde luego que en un ambiente espiritual. Y hoy vamos a ver algo muy importante, hermanos, cómo es que en el capítulo 4 el Señor Jesucristo empieza a mostrar su poder, a mostrar su gracia para con las personas. Y el capítulo que vamos a estudiar hoy, bueno, vamos a ver el capítulo 4, vamos a terminar el capítulo 4, casi lo acabamos la semana pasada, pero en los versículos 42 y 44 del capítulo 4 de Lucas. Lucas 4, 42. Entonces dice el verso 42 que cuando amaneció, Jesús salió y se fue a un lugar solitario. La gente andaba buscándolo y cuando llegaron a donde él estaba, procuraban detenerlo para que no se fuera. Pero él les dijo, es preciso que anuncie también a los demás, a los demás pueblos las buenas nuevas del reino de Dios. Porque para esto fui enviado, dijo. Y siguió predicando en las sinagogas de los judíos. Bueno, entonces eso quiere decir, hermanos, de que cuando dice que siguió predicando en la sinagoga de los judíos, tenemos que conectarlo con lo que leímos en el capítulo 4, versículo 18, cuando él leyó en una sinagoga, ahí de Nazaret, que él había sido ungido para traer buenas nuevas a los pobres, traer libertad a los cautivos y traerle vista a los ciegos, ¿verdad? Ujú. Bueno, eso decía el profeta Isaías, pero ellos pensaban de que esto nada más era literalmente, ¿verdad? Que a los pobres los iba a hacer ricos, monetariamente hablando, y que a como hoy muchas iglesias enseñan eso, ¿verdad? Enseñan el evangelio de la prosperidad. Le andan diciendo a la gente que si son ricos no son ricos es porque no creen en Dios, ¿verdad? Y tuercen las escrituras cuando no saben entenderlas, ¿verdad? Ujú. Entonces aquí en el versículo 42 lo que estamos viendo es que la gente, hermanos, la gente quería detener a Jesús y que nada más se quedara con él, ¿verdad? Que sea solo para ellos, ¿verdad? Imagínense, es como que nosotros digamos que Jesucristo es solo para nuestra iglesia, ¿verdad? Y nada más para nosotros. ¿Cómo ve eso? ¿Usted cree que Jesucristo Sí. nomás vino
para una congregación, para un No, grupo para de todos. personas, No, para todos. para todos. Tenemos que abrir Ujú. las iglesias legalistas, hermanos, son los que proclaman que ellos son la única iglesia, ¿verdad? Que son la única iglesia y que ellos son la verdadera iglesia. Wow. Cuando lo que tienen de verdad es que están engañados, no han entendido que Cristo es para todos, para todo Ujú. el mundo. Entonces Sí. es muy importante que entendamos eso, porque si no lo entendemos, nos vamos a hacer como estas personas, ¿verdad? Que van a Ujú. querer retener a Cristo para ellos nada más. Entonces es muy importante que entendamos esto. A veces nosotros nos queremos adueñar de Cristo, ¿verdad? Y queremos Mm. controlar a Cristo. Pero aquí Lucas nos está dejando ver que Jesucristo no se puede dejar controlar por nadie. Él es Ujú. Dios, él viene, y él vino a bendecir a todo el mundo, no vino a bendecir solo Oh, a un grupo de personas, ¿verdad? Pero no. como vemos, el ser humano así es, ¿verdad? Quiere acaparar solo para él las cosas buenas. Por eso dice el verso 42, cuando amaneció, Jesús salió y se fue a un lugar solitario. Él quería descansar, ¿verdad? Él ya había trabajado duro todos esos días ahí con ellos. Él quería tenerse un tiempo de descanso. Ya les había hablado la palabra, ya había sanado enfermos, pero aún así Ujú. la gente quería seguir. Yo imagino que uno se lo quería llevar a su casa, tal vez a comer o qué sé yo, ¿verdad? Pero eso Ujú. necesitaba descansar, ¿verdad? Necesitaba descansar. Entonces, él en su lado humano, pues él, como cualquiera, necesitaba su tiempo personal, ¿verdad? Por eso dice que cuando llegaron a donde él estaba, procuraban detenerlo para que no se fuera. Y ya vemos que no es posible que Jesucristo sea detenido y controlado y esté solamente con un pequeño grupo de personas que se querían adueñar Ujú. de su tiempo y de su persona. Así Ujú. que verso 43, pero él les dijo, es preciso que anuncie también a los demás pueblos las buenas nuevas del reino de Dios. Y Ujú. nosotros tenemos que entender esto, hermanos, que Cristo no es solo para nosotros, es Mm. para todos, ¿verdad? Es para todos. Él es el Salvador del mundo. Yes. Es muy importante entender esto, ¿eh? Ya les expliqué por qué, porque las iglesias legalistas piensan de que ellos son los únicos, ¿verdad? Y que ellos tienen controlado a Jesús y que Jesús es Mm. de ellos nada más. Y es una mentalidad pobre, ¿verdad? Porque no alcanzan a ver la magnitud de quién es Jesús. Y luego Ujú. dice, porque para esto fui enviado. Jesús está comprometido con su misión, hermanos. Aquí lo que nos está mostrando Lucas es un Cristo comprometido con su misión. O sea, con el trabajo. Una misión es un trabajo que se le ha encomendado a alguien, ¿verdad? Entonces, así como Jesús estaba comprometido con su misión, también nosotros como cristianos es necesario que digamos lo mismo. Que necesitamos también anunciar las buenas nuevas a todos, a los demás, porque esa es la misión que Él nos encomendó. Ir por todo el mundo y hacer, predicar el Evangelio, dijo. Así que hermanos, es muy importante que entendamos eso, porque a veces las iglesias caen en un adormecimiento donde, bueno, dice yo ya conozco a Cristo, ya estoy bien cómodo aquí en mi iglesia, nada más voy el domingo, me siento una hora ahí y ya me olvido de toda la semana, me olvido, ¿verdad? Y Mm. no, Jesús está mostrando que tiene un programa que seguir, tiene una actividad que desarrollar, un plan. Mm. Y no era un plan de una semana, era un plan de 3 años y medio. ¿No? Y aún así, cuando se fue al cielo, Él sigue trabajando, intercediendo por nosotros. Pero, y luego dice el verso 44, y siguió predicando en la sinagoga de los judíos. Acuérdense que al principio de este capítulo Él dijo que había sido ungido para traer buenas nuevas a los pobres, libertar a los Ujú. cautivos y abrir los ojos a los ciegos. Y cuando dice que siguió Oh. predicando en la sinagoga de los judíos, es porque los judíos estaban pobres espiritualmente y también muchos estaban pobres físicamente, ¿verdad? Materialmente.
estaban oprimidos por el No pecado no puedo y tocar. también estaban ciegos espiritualmente, ¿verdad? Necesitaban que Cristo les abriera el entendimiento acerca de Dios. Cuando hablamos de estar ciego espiritualmente, es que la persona no entiende el plan de Dios, no entiende a Dios, no entiende el amor de Dios por él, no entiende el amor, qué es lo que Cristo ha hecho, qué es lo que el Espíritu Santo está haciendo. O sea, no alcanza a distinguir nada de eso. Está en otro, desconectado totalmente del plan de Dios. Y también a la Biblia se le habla también a esas personas que están espiritualmente están muertas, ¿verdad? Así lo dice le enseña la palabra, que están muertas en el sentido que están desconectados de la vida de Dios. Entonces, es muy importante esto. Ahora vamos a entrar al capítulo 5, hermanos. El capítulo 5 es un capítulo bastante importante, muy bonito, donde podemos ir viendo cómo es que Jesús ah, logra llamar a sus primeros discípulos, cómo él llama a sus primeros discípulos. Acuérdense que antes él le predicaba a la gente en general, pero no tenía discípulos, o sea que él andaba solo, pero él va ahora a empezar un trabajo de discipulado. El trabajo de discipulado es enseñarle a otras personas lo que tú estás haciendo, lo que tú sabes, lo que tú conoces. Entonces Jesús iba a formar un grupo de 12 discípulos principales. Y también cuando llegamos al capítulo 10 de Lucas, vamos a ver que tenía otros 72. Pero esos eran como secundarios, ¿verdad? Esos eran como discípulos que estaban, como, Claro. como podríamos decir, los primeros discípulos son los que realmente iban a recibir una capacitación más directa y más fuerte. Los Ujú. demás también eran discípulos, eran seguidores de Jesús, pero no tenían la enseñanza tan directa y tan completa como la estaban recibiendo los 12, Los 12. porque después esos 12 iban a ser los fundadores. Cuando digo Ujú. fundadores, quiere decir que iban a poner el fundamento, la base, ¿verdad? Y ese es lo que iba a quedar como el fundamento, lo que Jesús enseñó y los discípulos, esos 12 discípulos enseñaron, iba a quedar como el fundamento del cual se iba a edificar la fe cristiana, ¿verdad? Entonces es muy importante esto, ¿verdad? Porque ahorita pues en muchas iglesias se autonombran profetas, apóstoles, ¿verdad? Cuando en realidad los apóstoles originales, los 12 apóstoles originales, son los que pusieron el fundamento de la fe cristiana, ¿verdad? Porque ellos fueron los que empezaron a predicar el evangelio. Ellos empezaron a definir las doctrinas que Cristo había enseñado. Y eso quedó establecido. Ya no puede venir alguien ahorita de una iglesia y decir, yo soy el profeta José Smith, por decir algo, ¿verdad? Y a mí me dieron algo nuevo que no le dieron a los 12. ¿Me entiende? ¿Sí me entiende? ¿Y sabe quién es Sí. José Smith? ¿Sabe quién es José Smith? Es el fundador de la iglesia mormona, Ujú. que surgió hace 150 años. Wow. O sea que por 1800 años, supuestamente lo que Dios le reveló a José Smith, pues el mundo no lo sabía, ¿verdad? O sea que, o sea, por eso es bien importante entender esto, ¿no? Y por eso surgen grupos nuevos, ¿verdad? Ah, en nuestra iglesia nosotros predicamos y creemos lo que se escribió en la Biblia y nada La más. Biblia, sí. No le agregamos, ni le quitamos, ni estamos ahí nombrando nuevos Otro libro. apóstoles o simplemente nosotros creemos en los apóstoles que son los fundacionales, los que pusieron el fundamento y quedó registrado sus enseñanzas en la Biblia. Ahí están los apóstoles, está Pedro, Juan, a Mateo, Jacobo, etcétera, están ahí, Santiago, Andrés. todos ellos. No todos escribieron, pero los que escribieron son varios de los originales, ¿verdad?
Y el último de los apóstoles fue el apóstol Pablo, el que llamó, ¿verdad? Como un apóstol fundacional. Cuando ustedes escuchan la palabra fundacional, es que los que ponen el fundamento, la base. Y una vez que se pone la base, ya no se puede poner otra, ¿verdad? Y se Mm. pone algo diferente, es porque está, no, Adulterado. no es parte del original. Ujú, Así es. Ujú. Entonces, es muy importante, hermanos, cuando usted vea en una iglesia un credo, ¿verdad? ¿Qué es lo que creen? ¿Verdad? Ah, pues ahí usted tiene que fijarse, ¿verdad? Y a veces hay contradicciones, hermanos, porque a veces hay iglesias que se llaman iglesia apostólica, ¿no? Mm. La ujú, iglesia apostólica, pero al mismo tiempo está levantando apóstoles ahorita, ¿verdad? ujú, Entonces entra uno si no sabe, pues, ¿qué está pasando aquí, verdad? Si uno no ujú. sabe, pues, la gente que no sabe que Se lo cree. le están diciendo a la gente que ellos son los nuevos apóstoles, ¿no? Y que ellos Ujú, pueden hacer nuevas doctrinas, ¿verdad? Cosas que está ujú, fuera totalmente del orden de la palabra de Dios, ¿verdad? El apóstol Pablo dijo que el fundamento ya está puesto y no se puede poner otro fundamento, ¿verdad? Aún Pablo dice, si alguien viene y predica otro evangelio diferente, el que nosotros hemos predicado, pues, sea anatema, sea maldito, eso quiere decir, condenado, otra palabra. Pero vamos a entrar al condenado. capítulo 5, hermanos. El capítulo 5 de Lucas, vamos a ver el llamamiento de los primeros discípulos. Y yo no sé qué versión usen de la Biblia, ¿verdad? Hoy voy a usar la nueva versión internacional. Nosotros recomendamos que se use esa Biblia. Algunos están en contra, ¿verdad?, de la nueva versión internacional, porque ahorita voy a explicar por qué. Porque no es una versión que traduce palabra por palabra. Porque cuando uno se traduce palabra por palabra, a veces no se capta bien la idea. Lo que hace la nueva versión internacional es que traduce no palabra por palabra, sino idea por idea. Y te la contextualiza al mundo de hoy, ¿verdad? Para que tú Ajá, puedas entenderla mejor. Entonces, las ujú, versiones antiguas, por eso muchos se confunden y no conocen palabras y mucho menos si no han estudiado literatura bíblica y todo eso, se pierden, ¿verdad? Se pierden. ujú, Pero vamos a ver el capítulo 5. Vamos a ver cómo Lucas describe el llamamiento de los primeros discípulos de Jesús. Y dice, un día estaba Jesús a orillas del lago de Genezaret. El lago de Genezaret también se le conoce como el mar de Galilea Oh, oh, y también se le conoce como el mar de Tiberíades, ¿verdad? ujú, Tiberias. ¿Por qué? Porque hubo un emperador romano que se llamó Tiberio y en honor a él le Tiberiades. pusieron el mar de Tiberio, ¿verdad? Mm. Pero el nombre más conocido es el mar de Galilea. Galilea o el lago de Genezaret, porque tampoco no era un mar, es un lago, ¿verdad? Pero ¿por qué le dicen mar? Porque en los idiomas antiguos Ujú, al mar y al lago se le llamaba igual, ¿verdad? Quiere decir un montón de agua. Eso quiere ujú, decir. No hacían diferencia, ¿verdad? Entonces, por Sí. eso, a veces usted ve que dice lago y luego dice mar de Galilea. Entonces, uno dice, bueno, ¿y qué pasó aquí? No, es que ujú, para ellos el concepto era mucha agua. Es todo. ujú, Es todo, ¿no? Y luego dice, y un día estaba Jesús a orillas del lago de Genezaret y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Dice. Nota, esas palabras quiere decir que la gente venía a oír a Jesús y se amontonaba ahí a la orilla del mar, del lago, ¿verdad? De Genezaret. Y ya no había mucho espacio, ¿verdad? Imagínense ahí parados en la orilla del mar. ¿Cuánta gente se puede juntar ahí? Unas 100, 200 personas, 300, 500. Y si no hay mucho espacio, ¿verdad? Entonces es lo que está dando a entender Lucas, está dando a entender que Jesús atraía a la gente porque les hablaba de la palabra de Dios de una manera diferente a como la recibían en las sinagogas. Entonces Jesús era
tenía su método de enseñanza de parábolas y de distintas maneras que atraía a la gente. Era una persona que tenía facilidad de palabra, el Señor Jesús. Y eso ayudaba mucho a que la gente se atrayera, ¿verdad? Fuera atraída a escuchar la palabra, ¿verdad? Entonces dice, y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. La gente, dando a entender que la gente estaba ansiosa de conocer la palabra de Dios. Y luego dice, entonces vio dos barcas. Pero ¿qué es lo que vamos a ver, hermanos? Que Jesús es bastante inteligente. Estaban Inteligente en el sentido de que él en este día va a agarrar sus primeros discípulos, ¿sí? En ese día. Y él va a aprovechar la oportunidad que está ahí para hacer esos primeros discípulos. Aparentemente él no está preparando el terreno, por decirlo de alguna manera, pero sí lo está haciendo intencionalmente. Ahí te lo vamos a ver. Entonces vio dos barcas, dice, de los pescadores que habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos ya habían pescado toda la noche y habían amanecido y estaban lavando sus redes porque ahorita vamos a ver que no habían pescado nada. Estaban cansados, estaban agotados y estuvieron tirando la red al lago toda la noche y no agarraron nada, pescados. Pero Jesús es bien inteligente porque dice, vio dos barcas de los pescadores que habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. Y dice, subió a una de las barcas y luego dice Lucas, que pertenecía, ¿a quién pertenecía? A Simón, A Simón, al que luego es Pedro, ¿verdad? Pedro. Aquí estamos viendo que Jesús es bien intencional. O sea, no se subió a una barca cualquiera. Él ya le había echado el ojo a Pedro, que él iba a ser un discípulo. Entonces él va a la barca de Pedro. Pedro hasta ahorita no tiene idea de lo que va a pasar, pero Jesús sí. Cada movimiento que hace Jesús es bien intencionado. Y eso es lo importante de esto, que nos aprendamos de Jesús, que está aprovechando la oportunidad para ser un discípulo. Y dice así, subió una de las barcas que pertenecía a Simón. Y luego dice, y le pidió a Simón, a Pedro, que la alejara un poco de la orilla, para que él tuviera más espacio para hablar. Luego se sentó en la barca, ahí en el agua, se estaba moviendo un poco, me imagino, y enseñaba a la gente desde la barca. Pero acuérdense que sin que se dé cuenta Pedro, ya lo está usando, porque usó su barca y luego le dijo a Pedro que la metiera un poco dentro del agua. ¿Ah? No le dijo a otro, le dijo a Pedro. Y cuando acabó de hablar, terminó de predicar, le dijo a Simón, lleva la barca hacia aguas más profundas y echen ahí las redes para pescar. Bueno, Jesús le está diciendo, Jesús se dio cuenta que no habían pescado nada, que ahí estaban las redes y ya las estaban lavando para que se sequen al sol y ya para la siguiente noche ir otra vez a pescar. En otras palabras, ellos habían trabajado duro y no habían ganado nada. Es lo que nos está diciendo esta narración. No lo está diciendo directamente, pero está implícito ahí. Y luego le dice Jesús a Pedro, mete la barca más adentro del lago y para que vayan a pescar, le dice. Y el versículo 5, mire lo que dice Pedro, maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, dando a entender de que los pescados no estaban por ese rumbo cerca de ellos ese día y esa noche. Pero entonces Pedro ya conocía a Jesús, de escucharlo. Sí, de escucharlo, pero todavía no era discípulo. Todavía no era discípulo. Pero en eso está trabajando Jesús. Jesús está trabajando para que Pedro sea su discípulo. Ya. Pero Pedro no se ha dado cuenta.
Sí. Maestra, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada. Le contestó Simón. Pero como tú me lo mandas, dice, echaré las redes. O sea que aquí lo que estamos viendo, que Jesús va a mostrarle a Pedro que él, o sea que Jesús tiene el control sobre la fuente de sus ingresos Ujú. y de todo lo que pasa en este mundo. Hasta ahorita nada más lo ve como un maestro que habla de la Biblia, ¿verdad? Pero todavía Jesús quiere que Pedro descubra no solamente a Jesús como un maestro que habla de la palabra de Dios, sino que él tiene poder, el poder de tener el control sobre las circunstancias y sobre lo que está pasando. Entonces, y Pedro le dice, Pedro confía en la palabra de Jesús, como diciendo, bueno, te voy a dar el beneficio de la duda. Como tú lo dices, vamos a ver si tu idea da resultados. Ujú. Como diciendo, bueno, vamos a probar, no perdemos nada con probar, ¿verdad? Hasta aquí Pedro él no está seguro de que va a pescar algo, ¿verdad? Simplemente se está dejando llevar por la iniciativa de Jesús. Y dice, bueno, vamos a ver qué pasa, ¿verdad? Ya que tú lo dices, vamos, dice. Verso 6, así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se rompían. O sea que Jesús tenía razón, absolutamente, ¿eh? Tenía razón. Entonces dice, entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto las dos barcas que comenzaron a hundirse. O sea, y era tanto el peso que las barcas casi les entraban, estaba entrando el mar, ya estaba por meterse a la barca. Entonces, lo que da a entender que era una cantidad de peces tremenda para que se hayan llenado las dos barcas. O sea que fue algo, pues algo sobrenatural, desde luego, ¿verdad? Porque lo natural era que pescaran tal vez unos 10 pescados, 20 pescados, 50 pescados, no sé qué sé yo, cuando les iba bien. Pero eran Pero aquí niños. estamos hablando de tal vez de unos 1000 pescados o no sé qué yo, no sé cuánto, pero imagínense dos barcas que están llenas, llenas. No sé, tal vez unos 500 pescados, 800, qué sé yo. No sé, ¿verdad? Estoy haciendo un cálculo así. Está Y bien. lo que dando a entender es que nunca ellos en una pesca normal iban a llenar su barca, mucho menos dos. Pero lo que estamos viendo aquí es que Jesús está trabajando con Pedro y también con los otros pescadores, porque él quiere demostrarles que él no es simplemente un predicador, que él tiene poder sobre la naturaleza. En otras palabras, le está mostrando algo más que la gente común que estaba sentada ahí escuchando no iba a ver. Este era algo bastante personal entre Jesús y estos pescadores. O sea que ellos, yo me imagino que al estar lavando la red estaban escuchando algo de la palabra que Jesús estaba diciendo, pero no, pero como yo me imagino, habían trabajado toda la noche, estaban cansados, ya estaban por irse a su casa y sin nada, ¿verdad? Todos tristes, todos, ¿cómo se dice? Desanimados. Y ya estaban por irse cuando Jesús los llama, ¿verdad? Y les quiere demostrar algo, pero ya muy personal para ellos. Entonces, dice que las dos barcas se llenaron y no solamente la bendición fue para Pedro, ¿verdad? Fue para los demás, ¿verdad? Los demás pescadores que estaban ahí, que no habían pescado nada esa noche. Pero el versículo 8 vamos a ver que Pedro hace una conexión espiritual con esto que estaba pasando. Dice, al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, apártate de mí, Señor, soy un pecador.
O sea que Pedro se dio cuenta de que esto era un milagro. Se dio cuenta de que esto era un acto de un favor que Dios le estaba dando sin él merecérselo, sin él habérselo ganado. Él dice, no es posible que yo reciba tanta bendición si yo no he hecho nada por ganármelo. Y aquí precisamente esto es una muestra de la gracia. Gracia quiere decir que es lo que Dios nos da gratis, ¿verdad? Mm, Sin que nosotros nos lo hayamos ganado, sin que nosotros lo hayamos procurado, sino que es un regalo espontáneo de Dios, desde luego que en la persona de Jesús. Y Pedro se dio cuenta, como diciendo, yo no soy digno, yo no he hecho nada para ganarme esto, soy un pecador. Si algo me merezco, no es una bendición. Es lo que está queriendo decir. Si algo me merezco, no es una bendición, no es un acto de gracia, un milagro, sino todo lo contrario. Dice. Lo que yo merezco es que me vaya mal, dice Pedro. Quizás él en toda la noche estuvo pensando, no he pescado nada porque seguramente como soy pecador, seguramente me está yendo mal porque Dios me está castigando por mis pecados. Imagínense, de haber pensado tal vez eso en la noche, ahora se le manifiesta un milagro como diciendo, esto no puede ser posible, mm, no puede ser posible. Y en lo que estamos viendo aquí, hermanos, es de que Jesús, antes de llamar a sus discípulos, Él le muestra gracia, les muestra el favor de Dios, que Dios lo- lo- le van a servir a Dios no porque ellos se lo hayan ganado, ni porque sean mejores, ni porque sean ah, mejor que otras personas, ¿verdad? Simplemente es un acto de gracia, ¿verdad? Que Dios, en este caso Jesús, le está concediendo. Yo le hago una pregunta, ¿usted es mejor que su vecino? no, No, mm, ¿Usted es mejor que su hermano, que su hermana, que su tío, que su tía? mm, no. No, no somos mejores. Somos todos somos iguales. tenemos fallas como cualquiera, ¿verdad? Tenemos fallas como cualquiera. Sin embargo, podemos ver la gracia de Dios sobre nosotros. Amén. Es lo que Jesús quiere que Pedro vea, que descubra la gracia de Mm, Dios, que, que tal vez él tenía una idea de Dios, ¿verdad? Porque en el Antiguo Testamento, el pacto, el antiguo pacto, trabajaba de esta manera. Si haces el mm, bien, si obedeces a Dios, te va a ir bien. Ujú. Dios te va a recompensar por tus hechos, por mm, lo que hagas. Y si haces el mal, Dios te va a castigar y te va a ir mal también, ¿verdad? mm, Esa era la fórmula del antiguo pacto. Pero aquí Pedro, cuando dice que yo soy pecador, él está pensando en el antiguo pacto. Dice, yo no me he ganado esto. Yo no he hecho ningún mérito como para que me salgas con este milagro, con esta bendición tan grande. ¿Verdad? mm, Entonces, entonces Jesús lo que está trabajando es cambiar la manera de pensar de Pedro, de que aunque somos pecadores, Dios nos puede bendecir. ¿Ves? Porque Dios no es un, mm, no es un Dios que está en nuestra contra, sino que está a nuestro favor. Y eso es y ese es el mensaje que está predicando Jesús, ¿verdad? Acuérdense, cuando él estuvo ahí ¿cómo se dice? En la sinagoga y Ujú. leyó que Dios lo había Isaías. ungido para que fuera a predicarle buenas nuevas a los pobres. Pedro Ujú. no era un limosnero, pero tampoco era una persona que tuviera una vida acomodada, ¿verdad? Era un Ujú. pescador que dependía de lo que pescara cada día. De eso vivía. Si un día no pescaba, ese día pues a lo mejor no iba a comer. O tal vez iba a tener poco, ¿verdad? O sea que Ujú. ellas eran personas que vivían de su trabajo diario. O sea, Ujú. no tenían así Vivían día al día. sí, vivían al día, ¿verdad? Al día. Entonces aquí lo que le está mostrando Jesús a Pedro es la gracia de Dios. Y qué tan Ujú. importante, hermanos, es de que
nosotros podamos entender la gracia de Dios. Porque mientras no entendamos la gracia de Dios, no vamos a poder ser un buen discípulo. Porque a veces vamos a pensar, hay personas que dicen, bueno, yo voy a ser discípulo y yo me tengo que esforzar mucho, trabajar mucho para que Dios me bendiga. Mm, mm. Pero no trabaja así. No, es por gracia. Dios primero nos bendice. Tenemos que Ujú, reconocer que no nos merecemos todas las bendiciones que tenemos. Desde que nacimos, Dios nos ha estado bendiciendo. Todos los días nos ha estado bendiciendo. Entonces, lo único que necesitamos es reconocer que no nos merecemos, ¿verdad? No nos merecemos todo lo que recibimos. Sin embargo, Dios nos sigue bendiciendo a pesar de lo que somos, ¿verdad? mm, Por ejemplo, hay predicadores que dicen, Dios te ama tal como eres. Bueno, no, no es así. Dios nos ama a pesar de lo que somos. O sea que somos pecadores, somos imperfectos, pero Dios nos ama a pesar de eso, a pesar de nuestra ujú, imperfección. El amor de Dios es mayor que nuestra imperfección, ¿verdad? Entonces, es lo que está tratando de mostrar aquí Jesús a Pedro. Por eso le dice, apártate de mí, Señor, como diciendo, no soy digno ni siquiera de que estés a mi lado, ¿verdad? wow, No soy digno ni siquiera que estés aquí en mi barca, ¿verdad? Yo soy un ujú, pecador y tú eres el ungido de Dios, ¿verdad? Él ya se había dado cuenta. Por eh, eso descubrió eso, ¿verdad? El privilegio que tenía de tener en su barca a Jesús, ¿verdad? Jesús. Y él, por eso él dice, apártate de mí, ¿no? O sea, no me cabe en la mente de que tú te has fijado en mí para subirte a mi barca, ¿verdad? Como diciendo, yo no soy nadie, yo no valgo nada. Y tú, o sea que estaba viendo la diferencia, ¿no, Pedro? Por eso dice, apártate de mí. Y Ujú, dice el verso 9, es que él, o sea, Pedro, y todos sus compañeros, o sea, los demás pescadores, y ahí estaba Andrés y Jacobo, que eran socios, dice, estaban asombrados ante la pesca que se había hecho. Nunca en su vida habían pescado así tanto en ese día. Nunca. Dice, como también lo estaban Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios, o sea, que trabajaban juntos con Simón, que siempre, a veces cuando son socios, ¿verdad? En esto, si una barca pescaba 20 pescados y la otra no pescaba nada, se iban 10 y 10, ¿verdad? Y el otro día, si uno pescaba más, ahí se repartían, se ayudaban entre ambos, ¿verdad? ujú, Entonces aquí dice que también Jacobo y Juan estaban, como dice, tenían miedo, o sea, no sabían cómo manejar la situación. Eso es lo que está queriendo decir. No sabían cómo manejar esto. Estaban sorprendidos pensando, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y cómo es posible esto? ¿Verdad? ¿Cómo es que a nosotros nos tocó este milagro? Cuando nosotros ni siquiera lo buscamos. Y es bueno aprovechar también, hermanos, para decir de que Dios puede hacer milagros aún donde ni siquiera se cree en Él, ni siquiera hay fe, ¿verdad? Porque muchos dicen que si no hay fe, Dios no obra. Y no es así. Dios, en este caso, Jesús obró y ellos no creían que Jesús lo iba a hacer. Ni tampoco Jesús les dijo, ¿saben qué? Vamos y ahorita va a haber una pesca, van a pescar muchísimo. Y además le dijo, vamos, ¿verdad? Y ellos tal vez pensaron, ahorita vamos a pescar unos 10 pescados o 20, ¿verdad? Si es que tenemos suerte, ¿verdad? Pero el asunto es que con Cristo no es suerte, es el punto, ¿verdad? Que con Cristo las cosas no son suerte ni casualidad. O sea que todo tiene un plan, un propósito. Todas las bendiciones que usted recibe no son por suerte, no son de casualidad. Y ahí es donde usted tiene que apreciar la gracia de Dios. Cuando la gente no está ciega, no se da cuenta de la gracia de Dios, porque su mismo orgullo lo ciega a uno, ¿no? No, dice, no, es que yo soy inteligente, yo soy bueno para esto y soy habilidoso, ¿verdad? Y yo me las puedo y yo puedo ganarme bien el pan diario sin necesidad que nadie me ayude.
Y ahí La- es donde fallamos, ¿verdad? Pero aquí estamos viendo algo bien importante de que Jesús le está mostrando su gracia a estos hombres, directamente a Pedro, aunque los hombres también les cayó de rebote, ¿verdad? Y Jesús les dice, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Le dijo Jesús a Simón. O sea que Jesús ya le estaba dando un trabajo. Le dice, desde ahora serás pescador de hombres. Bueno, y pues Simón nunca había pescado un hombre. ¿Qué quiere decir pescador de hombres? Es el otro punto, ¿no? Ujú, ¿Cómo Jesús pescó a esos hombres? ujú. ¿Diciéndole que eran pecadores? No, ¿Diciéndole que eran malos? no. Ah, entonces tenemos que ser inteligentes, ¿no? Más bien al contrario, los bendijo multiplicándoles Exact- los peces. Sí, exactamente. sí. ¿Por qué cree que nuestra iglesia se llama Comunión de Gracia? Porque ya se dieron cuenta que en la otra mentalidad que teníamos antes, era pura condenar a la gente, ¿no? Ajá. Entonces, Jesús lo que hace no es llegar y condenar a la gente, sino mostrarles la gracia de La Dios. gracia. Y Ujú, así es como Jesús se gana a sus apóstoles, sus discípulos, mostrándoles, dándoles ah, una buena noticia, diciéndoles, Dios te ama, aunque tú eres pecador, Dios te ama, Dios te quiere bendecir porque eres su creación y Él quiere que abras tus ojos a su gracia, a su amor, ujú, ¿verdad? Jesús nunca, aunque Él dijo, aparte bien que soy pecador, Jesús no le dijo nada de eso. ¿Sabes qué? No, Jesús no se puso a discutir con Él ni a decirle, sí tienes razón, ¿verdad? No, no, ujú. Ah, simplemente ah, Jesús le dijo, no temas, le dijo, no tengas miedo. O sea, confía, eso quiere decir, confía que Dios no te va a rechazar porque eres pecador. Al contrario, te está mostrando que le caes bien, que te quiere ayudar, que te quiere hacer ver que Él es bueno para que confíes en Él. Entonces, y Jesús le dice, desde ahora serás pescador de hombres. hombre. Pero Pedro ya había recibido la primera lección, ¿verdad? Ujú, Y también Juan y Jacobo, que ujú, Jesús pescaba a las personas para el servicio a Dios, para el reino de Dios, a través de la gracia, ¿verdad? A ujú, través de ser bueno con ellos, ¿verdad? Bueno con ellos. Entonces, y esa es una gran lección para nosotros también. ujú, Nosotros no vamos a llegar a decirle a una persona, ¿sabes qué? Tú eres un pecador y como eres un pecador te vas al infierno. No. Y puede ser que se vaya a ir al infierno, ¿no? Estoy diciendo que no, no, pero no vamos a llegar con esas palabras. Claro. Jesús no le llegó a decirle a Pedro, ¿sabes qué, Pedro? Seguro que no pescaste porque eres un pecador y por eso Dios te viene así, te está castigando. Y no, no, Jesús usó otra táctica, ¿verdad? Totalmente Claro. diferente. Ujú, Y eso es lo que es importante aprender de la palabra de Dios, que no solamente leerlo, ¿verdad? Sí, hay que ver cómo se gana cómo se ganan las personas. Si nosotros a las personas le estamos reclamando todo el tiempo, pues se van a poner a la defensiva, ¿verdad? Y no lo vamos a ganar, porque nos van a ujú, ver como personas que no los queremos, ¿verdad? Que no los ujú, apreciamos, que no y aunque esté, ujú. Los eso no hacemos quiere de decir menos. si una persona esté mal, ah, pues y que siga así, ¿verdad? No, 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 no. la actitud es como uno se debe acercar a las personas que no conocen a Dios, ¿verdad? Y eso es lo que Jesús está mostrando, ¿verdad? Y Jesús pudo pescar estos tres, aunque en Mateo se explica que también estaba Andrés. Andrés es el hermano de Pedro, ¿verdad? Pedro. Entonces, eran cuatro los discípulos, aunque aquí no se menciona a Andrés, pero Andrés era el hermano de Simón. El caso es de que dice el verso 11, así que llevaron las barcas a tierra
Imagínense todo el pescado que estaba ahí, yo no sé qué hicieron con él, ¿no dice? Y dejándolo todo, siguieron a Jesús. Yo imagino que esa fue su última pesca, ¿verdad? La más grande, la más tentadora, ¿verdad? Pero qué es lo que descubrieron estos hombres para dejar todo y seguir a Ujú. Jesús? ¿Ves? Wow. Que Jesús los recibió, que Ujú. Jesús los aceptó, No lo rechazó. no los rechazó, al contrario, los llamó. Ujú. Sí. Y ellos vieron que Jesús tenía poderes Ujú. Sí. y que lo estaba llamando. O sea, que no los estaba excluyendo, sino al contrario, lo estaba invitando a que vinieran con él. Ujú. Y ese es y eso es lo que los conquistó de Jesús, la gracia. La gracia, o sea, su trato, cómo los conquistó, ¿verdad? Fue al lugar donde ellos trabajaban, vio su necesidad y él los ayudó a que ellos no se fueran con las manos vacías ese día, al contrario, Ujú. se fueron con las manos más llenas que nunca, ¿verdad? Ujú. Entonces ellos pusieron su confianza en Jesús, ¿verdad? Y esto aquí ya es un mensaje ya, ¿verdad? Lo que estamos viendo, Ujú. estamos analizando, pero ya es un mensaje, ¿verdad? Sí. Como versículo a versículo va describiendo qué es lo que Jesús está. ¿Por qué Jesús es el hombre perfecto? Ujú. Porque Él llega con amor a la gente, llega con gracia, Ujú. llega con amabilidad, no, no dejándose llevar por los complejos de esa gente, por sus prejuicios, nada. Llega y les muestra el carácter de Dios, porque Jesús Ujú. es Dios en persona ahí. Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Él está actuando, está mostrando cómo es Dios realmente. Entonces, no rechaza al pecador. No está diciendo que aprueba lo que hace el pecador, pero no lo rechaza. O sea, lo invita a que se acerque para que aprenda, Ujú. para que descubra al Señor, ¿verdad? Y luego el versículo 12, sigue aquí acuérdense que el capítulo 4 está el inicio de lo que empezamos a estudiar la semana pasada, cuando Jesús va a la Estaba sinagoga y lee, el Espíritu lleno del del Señor está Espíritu sobre Santo. mí porque me ha ungido para anunciar Inspire. buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos. Y todo esto que está narrando aquí está describiendo todo eso que está haciendo Jesús. Ujú. Ahora, en el capítulo 5:12, en otra ocasión, dice, cuando Jesús estaba en un pueblo, se presentó un hombre cubierto de lepra. La lepra era una infección en la piel muy fuerte. Acordémonos que en esa época no había antibióticos, no se habían descubierto los antibióticos. Se curaban a veces con algunas hierbas um, que ayudaban, ¿verdad? Pero la lepra era una enfermedad que era una infección que estaba de un virus, una bacteria que Mortal. estaba debajo de la piel, se metía debajo de la piel y se iba comiendo ahí la carne, ¿verdad? Ay, ay. Y luego como era, se infectaba, ¿verdad? Eran puras llagas con pus, ¿verdad? Y toda esa cosa. Ay, ay, ay. Era una enfermedad muy, muy, muy difícil, muy Well, Muy cruel, sí. doloroso. Entonces aquí vemos de que, y muchas personas pensaban, ¿verdad? Pensaban de que cuando una persona se enfermaba de lepra era un castigo de Dios, ¿verdad? Esa era la idea, ¿verdad? Hasta el día de hoy, cuando a veces, personas que no conocen la Biblia, ¿verdad? Tienen una idea equivocada de las enfermedades y a veces piensan de que si una persona se enfermó, se enfermó porque Dios lo está Un castigando. castigo. No. Bueno, a Ujú. veces, a veces hay enfermedades que uno mismo se busca, ¿verdad? Sí. Y las consecuencias, pues sí, por desobediente, ¿verdad? Hay personas que se infectaron de una enfermedad venérea, se enfermaron del SIDA, porque se andaban ahí, prostituyendo, ¿verdad? Ujú. Entonces, pero no es que Dios los haya, ellos mismos se metieron a eso, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pues están expuestos a esas enfermedades. Y entonces,
Pero no es que Dios castigue directamente, uno es el que se va por el mal camino y pues uno con las consecuencias ahí están, ¿verdad? Ujú, Si uno no se mete en esas cosas, pues no le pasa nada. Entonces dice aquí que este hombre estaba cubierto de lepra, ¿verdad? ujú, Cuando leamos la Biblia, tenemos que entender cómo pensaba la gente de aquel entonces, ¿verdad? ujú, Para que podamos entender lo que está pasando. ujú, Ah, pues es una simple enfermedad, ¿no? Sí, era una enfermedad, pero no era simple. Y aparte de eso, ¿cómo pensaba la gente? Pensaba que esto pudiera ser un castigo de Dios, ¿verdad? Y dice, al ver a Jesús, dice, esta persona, este hombre, cayó rostro en tierra, porque era una forma de ellos de postrarse, ¿verdad? ujú. Postrarse quiere decir, en esa cultura ellos se hincaban y se doblaban Rodilla. todos hasta tocar la frente con el suelo. Ujú, Eso es postrarse, ¿verdad? En la cultura de ellos, ¿verdad? Y muchos piensan que porque aquí dice postrarse, también nosotros tenemos que hacer. Y a veces hay que entender la Biblia. Hay ujú, cosas en la Biblia que son descriptivas, que describen lo que está pasando, cómo era su cultura. ujú, Y hay que hacer una diferencia entre descriptivo y prescriptivo. No, la Biblia no está diciendo que nosotros tenemos que ser igual, ¿verdad? Prescriptivo es cuando se te ordena algo, pero descriptivo nada más cuando se te describe algo. Y aquí está describiendo que este hombre, de acuerdo a su cultura, se puso así. Rostro en tierra le suplicó, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Si quieres, dice, puedes wow. limpiarme. Como diciendo, Es tu voluntad. sí, no, no te exijo, como ahorita muchos que ahora, ¿verdad? Declaro que aquí estamos viendo que este hombre con la humildad le está diciendo, si quieres, ¿verdad? Ujú, Puedes limpiarme. Pero esos que ahora declaran, no sé de dónde sacaron eso, ¿verdad? En la Biblia no hay ninguna oración donde alguien declare, ¿verdad? Yo declaro declaro. que está sano y que no, no. No. Aquí estamos viendo cómo es la cosa, ¿verdad? Jesús, si quieres, puede limpiarme. O sea, se humilló totalmente, ¿verdad? Ujú. O sea, se dijo, Señor, si yo no puedo, Es tu yo sé que voluntad. esta enfermedad es una enfermedad terrible, como darle a entender, pero yo sé que tú tienes el poder para hacerlo, ¿verdad? Y se Ujú, puso a disposición a la voluntad de Jesús, ¿verdad? Jesús extendió la mano y tocó al hombre, algo que en la ley estaba prohibido. En la ley de ujú. Moisés estaba prohibido tocar un leproso, Wow. porque supuestamente estaba inmundo, ¿verdad? Por su enfermedad. Y aparte de eso, se podía contagiar físicamente, ¿verdad? Con la bacteria. Sin embargo, Jesús, ah, de acuerdo a la ley, no respetó la ley de no tocar al enfermo, al leproso, ni tampoco por el lado físico de poderse contagiar de la enfermedad. Lo tocó, dice. Ujú, Y Jesús le dijo, sí quiero, le dijo. Y luego le dice, queda limpio. Y al instante se le quitó la lepra, dice. O sea, algo sobrenatural totalmente, ¿no? un milagro. Y luego Jesús le dice, no se lo digas a nadie, le ordenó Jesús. O sea que Jesús está tratando personalmente con cada ser humano, ¿no? Le dice, no se lo digas a nadie, le ordenó Jesús. Solo ve a lo que dice la ley, preséntate al sacerdote y lleva por tu purificación lo que ordenó Moisés, ya sea una paloma o una oveja, lo que está a su posibilidad, para que sirva de testimonio, o sea, para que vean que ya está sano, ¿verdad? Y ya puedes tener una vida normal. Verso 15. Sin embargo, la fama de Jesús se extendía cada vez más, de modo que acudían a él multitudes para oírlo y para que lo sanara de sus enfermedades. Él, por su parte, solía retirarse a lugares solitarios para orar. O sea que después que Jesús atendía a la gente, Jesús les predicaba, les enseñaba,
curaba, ¿verdad? Ya cuando él terminaba su trabajo público con la gente, dice que se retiraba a lugares solitarios. Yo me imagino que se iba ahí donde, a un cerro, o qué sé yo, no sé, a un lugar donde no hubiera gente, Solitario. para descansar y orar, ¿verdad? Aquí lo que estamos viendo a Jesús, hermanos, que era una persona de oración, ¿verdad? De oración. Y eso es lo que, pues, tristemente muchas iglesias se han olvidado, ¿verdad? La oración. Muchos hermanos, pues, ya no oran, hermanas también a veces ya no oran, ya no leen la Biblia, y y están, pues, muy, ¿cómo se dice? Despreocupados de su vida espiritual, ¿verdad? Mm, Entonces aquí lo que nos está mostrando a Jesús, que Jesús era una persona conectada con Dios, tenía el poder de Dios, era guiado por el Espíritu de Dios, pero estaba siempre buscando esa conexión con la oración. Porque Jesús, ¿a quién creen a quién le oraría Jesús? Al Padre. Al Padre, ¿verdad? Iba a platicar con el Padre. Es prácticamente Jesús, con ese orar era platicar con el Padre, con su Padre, ¿verdad? Ujú. Yo me imagino, ¿y qué hiciste hoy, mijo? Le decía, usando el lenguaje que, ¿cómo te fue hoy? ¿Cómo? No, pues hoy llamé a unos discípulos y también salía un leproso, ¿verdad? Salían unos que estaban ahí con muchos dolores o sea que yo Ujú. imagino que esa era como una recreación de Jesús, ¿verdad? Cuando estaba Ujú. platicando con Con Dios su Padre, papá. ¿verdad? Ujú. Eh, y yo me imagino que era una oración, una plática bastante, yo me imagino así como platican dos amigos, ¿verdad? No Sí. me imagino porque pues, es su padre, ¿verdad? Y él ya lo sabía, ya estaba conectado, o sea que era una conversación amena, me imagino, ¿no? Sí. Platicando las cosas que estaba experimentando en su vida. Y es lo que Jesús nos enseña, ¿verdad? Que nosotros debemos platicar con Dios. Nuestra oración es más que todo una plática, ¿verdad? Porque platicamos con Dios y le contamos lo que nos está pasando, aunque Él lo sabe, pero dejamos ver nuestro sentir, nuestra preocupación, nuestros deseos, a veces nuestras frustraciones, ¿verdad? Pero, Ujú. y es lo que hacía Jesús, iba a platicar con el Padre, a desahogarse, por decirlo de alguna manera, Ujú. también expresar su felicidad, su contentamiento de lo bueno las cosas buenas que estaba haciendo. O sea, Ujú. era un momento de relajamiento para él, ¿verdad? Me imagino, de poder entrar en comunión con el Conversar. Padre, conversando. Yo no sé, ustedes cuando oran se sienten en paz, ¿verdad? Claro que sí. Porque eso es lo que nos está tratando de enseñar Jesús, de Ujú. que él después de trabajar en el día, porque aquí Oraba. dice, yo me imagino, no dice cuántos enfermos sanó, pero dice que acudían a él multitudes para oírlo y para que lo sanara. Era mucha gente que venía. Yo no me imagino que nada más venía y le decía, le tocaba así, ok, ya está sano, ya te puedes ir, o ya te puedes ir. No, yo creo que Jesús era más ¿y cómo te llamas? ¿De dónde vives? Y hablaba Ujú. con la gente, ¿verdad? Era Interesaba. más relacional, no solamente, oh sí, Ujú. oraba así para todos, ya están sanos, váyanse ya, ¿no? Yo creo que Jesús era muy, muy amigable, ¿verdad? Platicaba con Amoroso. la gente, oye, ¿y dónde vives? ¿Y cuántos hijos tienes? ¿Y cuál es tu problema? ¿Cuándo te enfermaste? O sea, que era algo así, muy relacional, ¿verdad? Es lo que da a entender, Ujú. que él no era así un hombre que como que estaba como un vendedor que sí, ¿cuánto es tanto? Y vámonos, y ya se va. Ujú. No, 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 el carácter de Jesús, estamos viendo de que él es una persona de un carácter especial, ¿verdad? Que nos da a entender cómo debemos ser, ¿verdad? Ujú. Son amigable, platicar, curaba, ¿verdad? Es lo que Ujú. yo me imagino, ¿verdad? Que no lo dice la Biblia, pero yo estoy viendo un Jesús que no me lo puedo imaginar de otra manera,
que venga una claro. persona y, Señor, ¿me puedes dar? Sí, sí, ya te puedes ir ya. Y así como ni 10 minutos y ya se fue, ¿verdad? No, Claro. yo me imagino que se ponía a platicar con la gente y que le contara sus problemas, sus penas y los confortaba, ¿verdad? Los confortaba y estaban enfermos, los sanaba y la gente pues por eso lo buscaba la gente, ¿verdad? Lo buscaba la gente. Claro. Bueno, Ujú, pues ya estudiamos el capítulo 5 del 1 al 16. Y como podemos ver, hermanos, Jesucristo sigue mostrando la gracia de Dios con el leproso, ¿verdad? ujú, Eh, Aquí el leproso simplemente le pidió que si él quería, lo podía sanar. Y Jesús dijo, sí, sí quiero, le dijo. O sea, y no le, según el diálogo que hay aquí, no vemos que le empieces a hacer preguntas, oye, ¿y tú crees que te puedo sanar? ¿Y desde cuándo estás ujú, así? Y no, no, o sea que, o sea que Jesús no hace sentir mal a las personas, ¿sí? ujú, Sino que él, sí, claro, le dice, claro que Jesús sabía que estaba sufriendo, sabía su condición. Si la claro. enfermedad estaba avanzada, pues él sabía que ella llevaba tal vez algunos años así o qué Años. sé yo, ¿no? Y Ujú. entonces él sabía la condición de la gente, pero él muestra aquí que cuando Más grave. le pidieron el favor, ¿verdad? Si quieres, puede limpiarme, le dice. Jesús dice que sí, sí, le dijo, sí, sí quiero, le dijo, ¿cómo no? Le dijo, con mucho gusto, le dijo, no hay problema, queda limpio, le dice, queda limpio y dice que al instante se le quitó la lepra. Estamos viendo un Jesús amable, Ujú, un Jesús amigable, un Jesús que no anda juzgando a la gente. Entonces, todo esto es bien importante, hermanos, para transmitir la gracia de Dios. A ver, nosotros juzgamos antes de hacer las cosas. Vemos si la persona, primero calificamos a la persona, a ver si lo merece, ¿verdad? O sea, claro. a ver si le podemos hacer el favor. No, Jesús aquí no es así, ¿verdad? Está Ujú. mostrando un carácter del cual debemos aprender. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí, hermanos. Ya el tiempo ha avanzado, ya pasamos una hora. Vamos a detener la grabación y pueden ustedes comentar con toda libertad. Gracias.